Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En el día de hoy siempre reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos en este Nuevo Testamento que nos invita, que nos anima a conocer más, a adentrarnos, a profundizar este Evangelio. Es el primero que se escribe. Nosotros sabemos, ¿verdad? O por lo menos los estudiosos nos muestran, ¿verdad?, que este es el primer Evangelio que se va recolectando. Son 16 capítulos. Nosotros estamos estudiando ahora desde una visión estructural que le llamamos toponímica, es decir, sobre lugares específicos. La primera partecita en esa introducción que nos habla del desierto, luego sobre el lago Genesaret, Galilea, luego ahora estábamos terminando en estos días y ahora seguimos todavía sobre esta tercera parte que es en camino, un Jesús que se va revelando, se va conociendo, dando a conocer Dios mismo evidentemente, y que terminaba con este capítulo 10, versículo 46, ¿verdad? Y que termina en el 52, este pasaje que es hermoso sobre el ciego de nacimiento, el ciego, ¿verdad? El ciego de Jericó, en realidad, ¿verdad? Pero ese es como un colofón, una conclusión espectacular, ¿verdad? Que nos pone aquí el evangelista para darnos a entender que el camino tiene que llegar a una apertura, ¿verdad? Del corazón, de la vista, de entender lo que el Señor nos está proponiendo, ¿verdad? Y a esto le llamamos nosotros el discípulo perfecto. Y se le presenta justamente nada más y nada menos que a Bartimeo como ese discípulo perfecto. Incluso, recuerden, nosotros en el curso anterior, si quieren vuelvan un poquitito, siempre están todos ahí en las redes, están nuestros cursos. El curso anterior nos habla, cuando le hace la pregunta primero Jesús, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice Jesús, ¿verdad? Es decir, una pregunta retórica donde nosotros tenemos que dar de nuevo una respuesta al Señor. ¿Qué queremos nosotros que el Señor haga por nosotros, verdad?
Entonces, pero para eso uno se tiene que dar cuenta qué es lo que estoy necesitando. Si vos me preguntas, ¿qué querés? Yo pienso, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Entonces, ¿qué quiero? O sea, soy yo el que tengo que decir. En este caso, la respuesta dice, maestro, que yo pueda ver. Esta también es otra respuesta espectacular, que yo pueda ver. Es decir, aceptamos nuestra condición, vemos nuestra condición, sentimos, ¿verdad?, en carne propia esa realidad nuestra y por eso decimos, Señor, que yo pueda ver, ¿verdad? Y después lo otro también aquí que se nos presenta y que me parece muy interesante, cuando Jesús le dice entonces, ante ese deseo que yo pueda ver, Jesús le dice, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha salvado. Es interesante, porque Jesús aquí no le dice directamente, ¿verdad?, sobre la enfermedad o sobre la dificultad que tiene, sino que mira más bien la actitud del enfermo, la actitud del ciego, la actitud del cristiano, la actitud del discípulo, la actitud del que se pone en camino. Recuerden que nosotros habíamos dicho en los cursos anteriores, creo que 2 cursos atrás, habíamos hablado de Pedro y su grupo, decíamos que no son, ¿verdad?, el mejor modelo a seguir también Pedro y su grupo. ¿Por qué? Y porque ellos también, por una parte, sí, se han entregado. Pedro también dice, Señor, ¿qué nosotros recibiremos? Nosotros que hemos dejado todo, familia, casa, campo, hemos dejado. ¿Y qué vamos a recibir nosotros, Señor? El minore, ¿verdad? Pedro así como. Pero ante esa entrega también hay muchas incomprensiones, ¿verdad?, de parte de los discípulos. Por eso decimos que no siempre ellos son, este grupo no es el mejor modelo también a seguir. Pero sin embargo se nos presenta a este ciego, a Bartimeo, que está al costado del camino. A este se le presenta como el discípulo perfecto. Y justamente por esta acción, el hecho primero de profesar Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Jesús, hijo de David. Esa es una profesión de fe. Pero no es simplemente por eso, sino que de su misma condición en que él está al costado del camino, sin embargo después se levanta. A pesar de que también la multitud, dice, o sea, la misma comunidad muchas veces, lo quiere aplastar, lo quiere dejar por el suelo. Entonces le está diciendo, no, ni amigo, ni la eguerosapucaite, ni la erete, está un pepe amigo, ¿verdad? Sin embargo, él reacciona, ¿verdad? Y esto es tan lindo, ¿verdad?, reconocer y saber. Y entonces, esta es una de las cosas más lindas que nosotros podemos entender aquí, ¿verdad? Porque estamos descubriendo y estamos conociendo así que en este gritar, en este desear, en este buscar, entonces a Bartimeo ahora se le está presentando nada más y nada menos que como el discípulo perfecto. Y aquí con esta respuesta de Jesús entendemos mucho mejor aún, porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Es decir, tu predisposición, tu apertura de corazón, tu deseo de cambiar. Y enseguida, dice, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Enseguida, entonces, comenzó a ver y lo siguió por el camino. Entonces, queridos amigos, esto es fundamental y esencial para cada uno de nosotros, ¿verdad? El descubrirnos aquí, el vernos aquí, el hacer que ese camino nuestro, camino de cada uno de nosotros, pueda recibir también esa aceptación, ¿verdad?, de Jesús, porque Jesús lo que hace es mirar entonces nuestro camino y nuestro deseo de cambio. Ahí está el secreto. No nos volvamos puritanos, pensando que solamente el cátaro, el puro, el que no tiene ni una pizca de pecado es el que hace todo y se salva, ¿verdad? No. Aquí está entonces esa fuerza del Señor que nos ayuda a darnos cuenta y a dar pasos concretos en nuestra propia existencia. Entonces es por eso que Jesús después le dice, ¿verdad?, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Francisco sigue dedicando mucho tiempo a saludar a los peregrinos. A muchos ha extrañado que vaya sin mascarilla, que desde esta semana es obligatoria en el Vaticano. Eso sí, intenta mantener la distancia de seguridad, aunque no siempre lo consigue.
El Papa besó las manos de estos sacerdotes que acababan de ordenarse y saludó a algunas familias con hijos pequeños o a parejas casadas desde hace décadas. Luego explicó que retomaba su ciclo de catequesis dedicado a la oración. Puso el ejemplo del profeta Elías, un profeta que sufrió muchas derrotas en su misión, derrotas que le llevaron al desánimo. Nell'animo di chi prega, il senso della propria debolezza è più prezioso dei momenti di esaltazione, quando pare che la vita sia una cavalcata di vittorie e di successi. Francisco aprovechó la ocasión para decir que rezar no es sentir algo extraordinario, sino establecer una relación personal con Dios que, como cualquier otra relación, se debe cuidar en los momentos buenos y en los malos. Nella preghiera succede sempre questo, momenti di preghiera che noi sentiamo che si tirano su, anche di entusiasmo, e momenti di preghiera di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così, lasciarsi portare da Dio e lasciarsi anche bastonare delle situazioni brutte e anche delle tentazioni. La preghiera non è un rinchiudersi col Signore per truccarsi l'anima, no, questo non è preghiera. Questo è finta di preghiera. La preghiera è un confronto con Dio e un lasciarsi inviare a servire i fratelli. Francisco también alabó la capacidad de Elías para señalar los errores de personas de responsabilidad. Dijo que hacen falta cristianos así, pero que deben cumplir una condición, la de no actuar por impulso, sino después de haber rezado y reflexionado. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia, per dire questo non va fatto, questo è un assassinio. Abbiamo bisogno dello spirito di Elia. El Papa también explicó que rezar no es alejarse del mundo. Es más, dijo que sucede al contrario, que quienes llevan una vida de oración verdadera se preocuparán por las necesidades concretas de la gente. Esta semana, la lluvia obligó a trasladar el encuentro con peregrinos desde el Cortile de San Damaso al Aula Pablo VI. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza,
elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Marcos. Nosotros estamos viendo quién es este discípulo perfecto, qué significa ser discípulo perfecto. Vamos a mirar entonces, Bartimeo está ciego y junto al camino, pidiendo limosna. Esto también es otro elemento que yo no había comentado, pero el hecho de pedir limosna, pedir limosna, quiere decir que ni él se está valiendo por sí mismo, no se está valiendo por sí mismo ante ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero él oye de Jesús que pasa por allí. Eso es lo que nosotros decíamos, el escuchar, el saber, el sentir. Hay entonces algo que me mueve. Es un oír de un Jesús que pasa por allí, ¿verdad? Y entonces así empieza, así de una forma dolorosa, ¿verdad? Es decir, la gente empieza a pedir ayuda, pero tiene que ser desde adentro, desde adentro. Entonces, qué lindo que es, ¿verdad? En una forma lastimera, digamos.
Y ese pues es el reconocerse necesitado. Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, ¿verdad? Jesús, Hijo de David. Pero ese ya es un paso tan importante. Por eso que se nos presenta como testarudos siempre a los discípulos, como que siempre rebeldes, preguntan esto, cuestionan a Jesús en su camino, todo así, ¿verdad? Y por eso que termina con este pasaje y te dice, mira, mi hijo querido, vos sos discípulo, pero tenés que ser el discípulo perfecto. ¿Cómo es el discípulo perfecto? Es como en tu caso. Y te voy a comentar, ¿sabes qué? Aquí está. Este es un ciego que está ahí, apendéis al final de cuentas, que está al costado del camino. Vos no estás entendiendo, encima sos cabeza dura. Pero mira qué actitud tiene este. Este lastimeramente, entonces reconoce Jesús, Yeshua, Salvador, Hijo de David. Es una profesión de fe, en síntesis le está diciendo, ¿verdad? Y entonces hace un proceso, ¿verdad? No pide nada en concreto. No pide nada en concreto, solamente dice Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Yeresh ve así directamente, ¿verdad? Solamente le pide que tenga compasión de él. Entonces, esta es la predisposición del discípulo perfecto. La predisposición, el corazón abierto, el deseo entonces de ser tocado por el Señor, de ser sanado por el Señor. Él no pide nada especial. Entonces, no pide nada en concreto, solo pide misericordia. Solo pide ser escuchado, ser atendido. Entonces, pidiendo solamente esta misericordia, ahora a este ciego, miren lo que le está pasando, y ya hemos explicado, le ordenan que calle. Esquinilla, amigo, no le molestes al maestro, no me molestes mosquito, no le molestes al maestro, esquinilla, pepe, amigo, no seas hincha. Y entonces él insiste más agudamente. Nosotros decíamos hace rato, ¿verdad? En los cursos anteriores, 2 o 3 cursos atrás, ¿verdad? Hablábamos de la postura radical del hombre llamado, ¿verdad?, a poner toda su confianza en la voz del maestro. Pero es una postura, decíamos, radical. Para el discipulado se necesita una postura radical. Si nosotros no tenemos esa postura radical, ese esfuerzo radical, ciertamente que después nos va a ser muy difícil, ¿verdad?, los cambios. Nos van a ser muy difíciles esos cambios. Aquí entonces él insiste más agudamente. Hijo de David, apiádate de mí. Hijo de David, apiádate de mí. La llamada entonces del maestro le viene a través de los compañeros de camino de Jesús. Mira, la llamada le viene a través de los compañeros, lo que nosotros insistimos mucho. Nosotros decíamos que es la comunidad del Cajal, es esa tradición, ¿verdad? Ahí donde nosotros nos encontramos. Es la comunidad la que nos ayuda. Ustedes recuerdan que ya en el capítulo 2, yo sé que ya se habrán olvidado, pero el capítulo 2 de San Marcos, del 1 al 12, nos habla justamente también de un paralítico. ¿Se acuerdan de un paralítico? Bueno, te presenta todo aquí un Jesús que está presente, que llega, toda la gente se entera, etcétera, etcétera. Pero lo lindo es que este paralítico está ahí. Pero este es diferente de Bartimeo, porque el paralítico del capítulo 2, nada, ni una sola palabra. ¿Pero por qué? Porque aquí la centralidad en el capítulo 2 está en la comunidad, en el Cajal, en la iglesia. Es la iglesia entonces la responsable de ayudar al hermano a salir de la situación en que se encuentra. Y por eso que nosotros insistimos mucho en la comunidad, ¿verdad? La iglesia. La iglesia es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu comunidad, tu grupo, tus amigos, tu iglesia también parroquial, tu capilla. Todo lo que es reunión, ahí donde nosotros nos encontramos en nuestro relacionamiento con las personas. Vean con la iglesia. Esa es la iglesia. A la familia nosotros le llamamos luego la domus ecclesia, ¿verdad? Domus ecclesia, decían los primeros cristianos. Es decir, la iglesia doméstica, eso, vea. Iglesia doméstica, o sea, tu casa. Vean con la primera base, fundamento, ¿verdad?, de la iglesia como tal. Bueno, hago paréntesis. Y ahora ustedes entienden por qué todos estos grupos, yo eso es lo que les llamo grupos subversivos, ¿verdad?, que quieren
destruir a la iglesia, o mejor dicho, que quieren destruir a las familias, que quieren destruir a las comunidades. Incluso yo en otra oportunidad le dije aquí, entre nosotros mismos, hay así periodistas y eso, pues yo pienso que, no sé, son periodistas, supongo que son leídos, o alguna vez oñentes y ahí, ¿verdad? O sea, dicen, pero que están a favor del aborto y eso, ¿verdad? Dicen, no, por la defensa del derecho de la mujer, de su cuerpo. ¿Qué siguiendo leyes? O sea, otra cosa, otro lo ya ¿verdad? O sea, no entiende el fundamento esencial y fundamental. O sea, no. Yo una vez incluso expliqué, ¿verdad? Así con explicaciones muy sencillas, ¿verdad? Porque le decía, eso es como que vos te cortás aquí en la mano, ¿verdad? En bobola, en depora. Pero para solucionar eso, estos periodistas, ¿qué quieren decir? Sí, el aborto y que esto y aquello. ¿Qué quieren hacer para solucionar esa herida? Cortarte la mano, ¿verdad? Porque vos te cortaste aquí y te duele. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Para que no te duela más aquí, te voy a cortar aquí tu mano, ¿listo? Pa? Y entonces, desde aquí entonces, ya no hace más. O sea, es una cosa absurda. O sea, de eso vas a hacer algo peor, ¿verdad? Te heriste, te cortaste porque, no sé, hubo una violación, hubo, no sé qué cosa, abuso, todo lo que vos quieras. Pero para solucionar eso, psicológicamente, entonces yo te voy a cortar la mano. Voy a abortar eso. Bueno, vamos a volver enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás.
Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Espíritu se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma se alegra en Dios mi Salvador, grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso
Queridos amigos, seguimos con Ñandillara y Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Marcos. Este seguimiento es una cosa muy interesante, ¿verdad? El discípulo perfecto. Se le presenta a uno que es ciego, que está al costado del camino, pero entonces, ¿dónde está? Esto es, como siempre nos presenta el Evangelio. Lucas también, ustedes habrán escuchado, Zaqueo. Zaqueo es la misma cosa. A Zaqueo se le presenta, pero Zaqueo, que justamente es lo peor que puede ser, un bandido, uno que le roba a todo el mundo, ¿verdad? El jefe de los publicanos, el más rico, así lo le presenta Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Fíjense nomás si quieren después lean un poco. Pero, entonces, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Cómo nosotros tendríamos que encontrar y tendríamos que entender eso? Viste que también Zaqueo se pone de pie ante la gente. Si he robado, si le he estafado, si he perjudicado, le devolveré 4 veces más. Es decir, le devolveré todo, quiere decir eso, ¿verdad? Y me pongo a disposición, ¿verdad? Esa es la forma como dice, yo pido perdón, pero de alguna manera. Por eso que también es importante entender que la confesión es también como un sacramento muy exigente. ¿Por qué? Porque la confesión te está diciendo que vos tenés que devolver todo. Y nosotros tenemos luego una parte, ¿verdad?, de la confesión. El cuarto elemento dice propósito de enmienda, propósito de enmendar, propósito de devolver, de hacer, de reparar los pecados, ¿verdad?, o el mal que hiciste por ese pecado, porque la palabra pecado es una expresión que viene desde la moral, ¿verdad? Enmendar aquello que nosotros hicimos de mal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración este punto, ¿verdad? Y procuremos dar los pasos concretos, ¿verdad? Aquí y encontramos en Lucas, encontramos en Marcos, encontramos en Mateo, ¿verdad? En todas partes encontramos esto porque nos apunta siempre a un compromiso mucho más profundo y sincero, pero de parte de nosotros. La respuesta ante la pregunta que hace, que es una pregunta retórica, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Bueno, entonces, aquí, cuando él grita, ¿verdad?, hay una llamada, ¿verdad? La llamada del maestro le viene a través de sus compañeros, decíamos, ¿verdad? O sea, que es la comunidad la que le está llamando en este camino. Ten confianza, levántate, te está llamando, le dice, ¿verdad? Y entonces Bartimeo no duda ni un instante. Deja atrás su manto, ya dijimos toda esa explicación en los cursos anteriores, pueden mirar un poco si quieren, y llega hasta Jesús, se va hasta Jesús. Ahora, la petición de Bartimeo es concreta. Maestro, que vea, que pueda ver. Maestro, que pueda ver, ¿verdad? Este verbo es tan importante también, ¿verdad? Jesús asiente, a Jesús le gusta, mira el corazón profundamente, ¿verdad?, de la persona, de este ciego. Vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo ve ahora perfectamente y se adhiere a la comitiva. Y le seguía en el camino. ¿Se dan cuenta cómo termina? Le seguía en el camino. Comenzó a ver y lo siguió por el camino. Comenzó a ver y lo siguió por el camino. Es decir, estamos hablando justamente del seguimiento. El tercer elemento era Jesús en camino. En camino. Y mira cómo termina. Termina con la palabra camino. Lo siguió por el jodos, ¿verdad? Entonces, esto entonces es el acoluteo, ¿verdad? El jodos, que es el camino. Nos ponemos en ese camino de la comunidad. Entonces, desde ahí vamos a esforzarnos y vamos a luchar y vamos a empeñarnos, ¿verdad? Pero todos tenemos que hacer ese camino y es tan interesante y ciertamente que no es fácil. Así termina ese versículo 52, ¿verdad?, del capítulo 10 de San Marcos. Bartimeo entonces no ve. Es como los discípulos que no entienden, ahora viene nuestra explicación teológica, ¿verdad?, lo que significa esto, ¿verdad?, que no entienden, y como el ciego de Betsaida también, todos necesitan de la mano milagrera para poder ver. Todos necesitamos de una mano de nuestra comunidad. Es la comunidad la que le tiene que decir, ánimo, te está llamando el Señor. Nosotros tenemos que decir, eso es lo que después nosotros, ¿verdad?, con otros términos le decimos, ¿verdad?, que viene también desde el griego, evidentemente, la palabrita, ¿verdad?, del famoso querigma, el anuncio. Dale ánimo, el anuncio. Ánimo, fuerza, fulano,
Jesús te está llamando, dale ánimo fulano, vení porque el Señor te llama, ¿verdad? O sea, este es el hecho de anunciar, el querigma. Todos necesitamos de la mano milagrera. Sin embargo, ahora también como Pedro, comienza a reconocer en Jesús al Mesías, hijo de David, ¿viste? Aquí entonces él ya comienza, escucha, ¿verdad? Justamente decía eso, estaba sentado junto al camino, al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno. Esa es una palabra interesante porque cuando te dice al enterarse, entonces significa que también alguien le está comunicando algo. Cómo uno se entera de algo, cómo uno sabe de algo, ¿verdad? Y justamente uno sabe y se entera. ¿Por qué? Porque alguien le transmite, alguien le da a conocer, ¿verdad? Entonces, al enterarse de esta situación, entonces él también pide, así como Pedro, comienza a reconocer también a Jesús, porque se entera. Pedro también hizo un camino muy difícil. Nosotros estamos aquí en el capítulo 10, está cerrando. Nosotros leímos en el capítulo 8, ¿se acuerdan? Cuando les pregunta quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes. Pedro es el que después reacciona y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Yeshua, el Hijo de David. Ahí está. Aquí también él está haciendo una profesión de fe. Atención, está haciendo una profesión. Jesús, Hijo de David. Está diciendo quién es, que es el Mesías, ¿verdad? Pero entonces aquí, como Pedro también comienza a reconocer en Jesús al Mesías, el Hijo de David. Se reconoce ciego. Y es lo que le interesa entonces al autor sagrado. Porque Ñandeco muchas veces, y yo pienso que aquí está ahí, sí. Ireneo de Lyon siempre decía que este es el elemento fundamental y básico, reconocerse pecador. Si vos no te reconoces pecador, es imposible después entonces dar el otro paso. Imposible. Porque vos pensáis y vos decís que vos estás siempre 100%. Ahí me pone hoy. Naikoteme hoy, entonces va a haber Naikoteme y Peñán de Yarareje. Entonces hay que tener en consideración. Sin embargo, este ciego se reconoce en esa situación. Se reconoce ciego y no puede realmente apreciar quién sea Jesús en esta condición. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Entregando y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre San Marcos, aquí cómo está concluyendo este tercer paso, ¿verdad? En camino. Antes de llegar justamente a Jerusalén, que es el lugar de su muerte, es el lugar de la oposición. Dentro de nuestra estructura toponímica, entonces Jerusalén será el último momento. Decíamos que aquí el ciego de Jericó se reconoce ciego, no puede realmente apreciar quién sea Jesús, porque entonces ya es ciego. Entonces reconoce, no le conozco a Jesús, pero confía en su poder. Señor, no te conozco, perdóname, no te conozco, pero confío en tu poder. Confianza, habíamos dicho también que el seguimiento necesita de una confianza total, ¿verdad?, en su poder. Por eso pide desaforadamente misericordia. Ten piedad de mí. Reconozco, entonces soy ciego, no te conozco, no te veo, Señor. Pero confío. Oye, mirá que es importante aquí la figura de la comunidad entonces. Le comunicaron, le dijeron que está Jesús. Le dijeron, el único que te puede salvar, el único que te puede devolver la vista, el único que te puede abrir la mente. Vos que estás en una situación tan difícil, y todo lo que quieras. No quiero decir otras palabras más, ¿verdad? Así, tan duras también muchas veces para nosotros. Tal vez algún día tendré que decir, ¿verdad?, más directamente, pero en fin, creo que todos somos inteligentes, ¿verdad? Y todos entendemos la situación en que nos encontramos y cuáles son nuestras debilidades y nuestros pecados. Y entonces ahí donde el Señor nos está tocando y metiendo el dedito, ¿verdad? El evangelista nos está insistiendo mucho en este aspecto, ¿verdad? Y cada momento nos cae encima. Y entonces, a pesar de que no vea, Él sabe y confía que el único que me puede sacar de esa situación pecaminosa es Jesús entonces. El único, Jericó, los muros, el único que puede derribar las murallas de Jericó es el Señor, es Dios. Y también después de un esfuerzo, porque nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que este ciego va a tener que hacer todo un esfuerzo, todo un camino hasta reconocer y acercarse hasta el Señor. Va a encontrar obstáculos, la multitud que le quiere acallar y decir, no, apucay, no pepe, quédate nomás en tu situación. Pero él insiste, ¿verdad? La muralla de Jericó también, nosotros sabemos cómo caen los muros de Jericó. Según nos cuenta ahí Josué capítulo 3, nos dice que en el séptimo, después de la séptima vuelta, dice que caen los muros de Jericó. Pero lean bien y van a encontrar que en ese séptimo día se le une Dios a las vueltas que ellos están dando las murallas. Del 1 al 6 es el pueblo que da vuelta, pero en el séptimo se une Dios y ahí caen todas las murallas. Uno podría preguntarse, ¿y por qué tenemos que dar 7 vueltas, ¿verdad? 7 vueltas alrededor del muro de Jericó y recién el séptimo? ¿Por qué ya en el quinto no se cayó? ¿Por qué ya en el tercero no se cayó? Primero, el número 7, que es dentro de la cabalística numérica, ¿verdad? Es un número, ¿verdad?, de la perfección, del esfuerzo total. Quiere decir que tenemos que poner todo de nosotros. Pero dice el número 7. Y el número 6 justamente quiere decir limitación. Quiere decir que nosotros, dentro de nuestras limitaciones, tenemos que poner todo de nosotros. Eso significa el número 6. ¿Se acuerdan? Eran 6 tinajas en las bodas de Caná de Galilea. Y Jesús le dice, llenen hasta el borde. Pero son 6 nomás. Y bueno, son 6, quiere decir que vos tenés que esforzarte y mojar camiseta. Y tenés que poner todo tu esfuerzo, ¿verdad? El número 6 es tan lindo, reconocer y saber esta situación, ¿verdad? Y entonces cuando estamos diciendo nosotros esto, cuando nosotros estamos pensando en este verdadero paso de llenar hasta el borde esas tinajas, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11, ¿verdad? Ahora nos está diciendo también Jericó la misma cosa, 6 vueltas, quiere decir que tenés que poner todo. En el séptimo ya es la fuerza y la gracia de Dios. Y ahí caen todos los muros. Bueno, eso es lo que aquí nos está queriendo decir. No te dijo en ningún momento, pero vos que conocés. El judío conoce demasiado bien su Biblia. El judío conoce demasiado bien toda su historia, ¿verdad? Ñandente con la anda yaicuaya. Añandé ya es la cristiano hambre. No. Y no piensen, yo ya les suelo decir ya, que alguna vez dicen, como protestante, que hay para la Biblia. No, saben menos todavía.
Porque ellos leen y lo toman al pie de la letra. Pega tú un güey y vende, man. Pega tú un güey y vende. Puro feo ahí la brasileña. Pega un güey y vende. Porque justamente el sentido profundo, ¿verdad?, de la teología es lo elemental y fundamental para decir que uno sabe o no sabe qué es lo que el autor sagrado te quiere transmitir como mensaje. Aquí no es decir nomás como ellos tienen luego como eslogan, ¿verdad?, lo que te inspira el Espíritu Santo. Es decir, lo que vos querés decir en síntesis. Lo que se me ocurre, dice en síntesis. Y eso no es así. La Biblia no es decir lo que se me ocurre, lo que se me inspira en ese momento. Eso es lo que destruye justamente todo el mensaje evangélico. Y por eso es que nosotros estamos así. Y después nadie más quiere ir a misa, nadie más quiere rezar. ¿Por qué? Y porque le hacen decir cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa. Porque piensan que el aspecto trascendental es entonces una cuestión también de decir cualquier brureí. No, señor. No, señor. Hay que estar muy atento. Porque siempre dentro de la comunidad, siempre los líderes exigieron verdaderamente un buen tratado del aspecto religioso. ¿Por qué? Los líderes verdaderamente. Ir mirando, ir viendo cómo se tiene que hacer ese proceso, porque si no cualquiera viene y dice cualquier cosa, ¿verdad? Y eso en todas las instituciones, fíjate, los médicos, si hay por ahí alguno que viene y dice cualquier cosa entre los médicos, enseguida ahí la junta de los médicos se reúne y dice, ¿pero qué está diciendo? Este está diciendo disparate. Ponete entre, no sé, entre cualquiera, entre, no sé, los ingenieros, los arquitectos, los veterinarios, quien sea, las asociaciones. Cuando viene un güey corneta y dice cualquier ururey, a ver, ¿qué reacciona esa institución? Y enseguida desmienten y dicen, eso no es así, ¿verdad? Bueno, así también el aspecto religioso, atención. No es por lo que se me inspira, ¿verdad? Lo que me dice el Espíritu Santo. No, por favor, porque esto es un elemento fundamental, ¿verdad?, de cómo Dios se está manifestando a la comunidad. Aquí, por ejemplo, ¿viste?, lo tenemos concretamente a través de estos lenguajes que hay que entender muy bien, hay que descifrarlos para poder entender lo que el Señor nos está queriendo decir en su mensaje. Entonces nosotros decíamos que el ciego se reconoce verdaderamente como es decir, ciego. No puede realmente apreciar quién sea Jesús, no puede apreciar, pero confía en su poder, ¿verdad? Por eso pide desaforadamente misericordia, grita, pide, grita y profesa su fe. Está al borde del camino, como el judío rico también, que es cumplidor de la ley, pero sin embargo no entró todavía, solo está al borde del camino, pero que no ha recibido como aquel la llamada de Jesús al seguimiento. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a seguir siempre, ¿verdad?, reflexionando un poco más, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere regalar. Es importante entonces que hagamos un examen de conciencia profundo, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros al borde del camino? ¿Estamos sentados? ¿Estamos parados? Que el Señor nos vuelva a levantar y que podamos, sobre todo, Señor, quiero ver. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.